Yo quiero agradecer profundamente la presencia de todos ustedes esta mañana. Y creo que esta reunión nos tiene que llevar a todos a una profunda reflexión. A una reflexión que quiero abrirla con una frase que expresara hace muchos años Martin Luther King. Él decía que el silencio nos hace cómplices. Y Latinoamérica por muchos años guardó silencio frente a la senda de deterioro y destrucción que se estaba incubando en Venezuela. Hoy esa indiferencia ha terminado y nos toca pasar a la acción decidida, a la acción determinada y a las soluciones concretas. Lo que ha vivido Venezuela ha sido la destrucción total de las instituciones independientes. Lo que ha vivido Venezuela ha sido la destrucción total de la libertad de prensa. Lo que ha vivido Venezuela es la destrucción de la iniciativa privada y la ruptura total de su capacidad productiva. Todo eso se traduce, apreciados delegados, en la pauperización, en el empobrecimiento generalizado de la población, en el fin de la capacidad del Estado de realmente solventar y atender las necesidades de los ciudadanos. Y esa situación es la que ha generado la peor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Es la que ha generado una crisis humanitaria de proporciones dantescas. Y son más de 4 millones de ciudadanos que han dejado Venezuela buscando oportunidades, esperanza, atención básica. Y quiero además levantar la voz para que todos entendamos que ante semejante destrucción, los que estamos hoy aquí presentes, tenemos que ser quienes lideremos la reconstrucción y el regreso a la libertad. Quiero también saludar al vicecanciller de Canadá, Michael Grant, que nos acompaña en la mesa principal. Esas reflexiones, delegados, también quisiera llevarlos al plano de la comparación humana y llevarlo al plano de la reacción que ha tenido un país como Colombia, país hermano y limítrofe con Venezuela. Si nosotros lleváramos la comparación al caso del ciudadano que vive en un edificio, que vive en un apartamento, y el vecino todas las noches flagela a su esposa y a sus hijos, y se oyen los gritos pared a pared, ¿cuál es el deber moral? ¿Mantener las formas? ¿El diálogo cortés? ¿El saludo en el espacio común? ¿O denunciar lo que está ocurriendo? La acción que ha tomado Colombia ha sido la de solidarizarse con las víctimas de la dictadura oprobiosa que vive Venezuela. La de buscar atender a esas familias que cruzan las fronteras con frío en los huesos, con desnutrición, con carencia de medicamentos, buscando oportunidades y mostrando nuestra fraternidad y solidaridad con los hermanos y hermanas que huyen de esa tragedia. Pero al mismo tiempo nos hemos mantenido firmes y decididos en denunciar esos atropellos, esos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo sistemáticamente. Y por supuesto, trabajar con todos ustedes en la acción colectiva. Hoy Colombia tiene 1.4 millones de migrantes venezolanos en nuestro territorio. Y claro que es un desafío fiscal y es un desafío social. Pero es nuestro deber moral atender y procurar que las personas que están buscando esperanza encuentren algo de refugio en nuestro país. Son otros los países de la región que también han recibido
importante número de migrantes. Y si los miramos en la proporción porcentual, muchos podemos llegar a tener casi que el equivalente del 3% de nuestra población en migrantes dentro de nuestros territorios. El reto, por supuesto, es grande, pero necesitamos una acción también contundente por parte de la comunidad internacional. Son muchas las crisis migratorias que ha visto el mundo en los años recientes, pero la proporción de ayuda internacional frente a la que estamos viviendo es muy distinta. Y se necesita un llamado mucho más activo a que la comunidad internacional apoye con recursos no a nuestros estados, sino a las personas que están sufriendo los estragos de la dictadura. Yo quiero precisar que el esfuerzo que está representado en este salón tiene múltiples caras, pero tiene elementos comunes. Aquí está presente la acción de muchos países en el marco de la Organización de Estados Americanos, donde además hemos tenido la denuncia valerosa del secretario general Almagro sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido sistemáticamente en Venezuela. Pero aquí también está presente el Grupo de Lima, un esfuerzo constante, coherente y consistente que ha ayudado a construir una gran coalición internacional para aislar a la dictadura, para reconocer a la Asamblea Nacional, para reconocer al presidente Guaidó y para ejercer la presión con principios que se requiere para que la dictadura llegue a su final. Aquí también hay países que han participado, por supuesto, en el grupo de contacto y algunos que también, con interés genuino, han tratado de propiciar el diálogo. Pero no nos llamemos a engaños. Cualquier oportunidad de diálogo que busca la dictadura, lo único que pretende es debilitar a quienes están reclamando la verdadera transición, el verdadero retorno a las libertades y a la democracia. Por eso, yo quisiera precisar los 3 elementos que son necesarios para construir un futuro distinto en Venezuela. El fin de la usurpación, el fin de la dictadura, un gobierno de transición con participación amplia, que lo acompañe una agenda de reconstrucción institucional, económica y social, y desde luego la convocatoria de elecciones libres. En adición a eso, tenemos que concertar nuestra agenda humanitaria, la manera como vamos a manejar la presión migratoria. Y me siento muy contento que seguimos mostrándole al mundo entre todos lo que es la solidaridad y la fraternidad en esta coyuntura. A nosotros nos acompaña hoy el Defensor del Pueblo de Colombia y hago mención porque estábamos en nuestro país viendo la situación de cerca de 27,000 niños de origen venezolano que se estaban quedando sin nacionalidad bajo el riesgo de apatridia. Y decidimos otorgarle la nacionalidad colombiana y logramos sacar adelante una ley de la República que ha sido también promovida por la Defensoría del Pueblo justamente para que nosotros garanticemos esa protección a esos menores que son también víctimas de esa dictadura oprobiosa. Necesitamos además levantar nuestra voz y denunciar los hechos catastróficos que tienen que ver con las conductas de la dictadura y de quienes pertenecen a los círculos cercanos del poder del dictador, que no son otra cosa que narcotraficantes y que están propiciando en su país la presencia de grupos terroristas colombianos como el ELN y como las disidencias, que reciben apoyo, patrocinio, dinero, que reciben armamento y a los cuales se les brinda facilidades logísticas. Ese solo hecho es violatorio de la resolución 1373 que fuera emitido en el año 2001 por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y además constituye
también una serie de crímenes de lesa humanidad, porque esos grupos están propiciando en la frontera el reclutamiento de niños y niñas. En lo que va corrido de este año, las autoridades colombianas en el desarrollo de las operaciones militares y de policía han capturado 158 menores que han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que salgan de esa tragedia. Pero denuncio esto acá porque este también es un asunto que nos invita, que nos motiva y nos obliga a tomar acciones. Yo creo además que el día de ayer tuvo un elemento histórico, que fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que quede claro que aquí no estamos hablando de tensiones entre un país y otro, porque Colombia no es un país agresor, porque Colombia no está escalando militarmente ningún tipo de situación. Colombia lo que ha mostrado es la fraternidad y la grandeza como otros países aquí presentes para atender a los migrantes, pero compartimos los principios sobre los cuales se ha denunciado y se seguirá denunciando los atropellos de la dictadura. Esa activación del TIAR, que trae consigo sanciones, que trae consigo medidas contundentes, es una demostración que nos mantenemos más sólidos que nunca en la defensa de los principios compartidos, de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, y que también le hacen un llamado muy claro a la dictadura, que cualquier agresión a un país será entendida como una agresión a todos los demás. Yo quiero invitarlos también a una reflexión. Son muchas las agencias de cooperación, los expertos y los países que se preguntan cómo será el día después del retorno a la democracia o del fin de la dictadura. Y es cierto, pensar, diseñar la arquitectura del día después es fundamental, pero no es menos importante que nos mantengamos más unidos y más coordinados que nunca para el día anterior. Pensar solamente en el día después tiene elementos necesarios, pero es en el día antes, en el cómo lograremos el fin de la dictadura, la primera tarea que nos espera. Yo he comparado a Nicolás Maduro con Slobodan Milošević. Algunos han dicho que ese señalamiento es exagerado. No, no lo es, porque el genocidio también es la persecución de un grupo poblacional, como el que han sufrido miles de venezolanos que han sido encarcelados injustamente, torturados y muchos de ellos asesinados en ejecuciones extrajudiciales patrocinadas por la dictadura. Nos mantenemos firmes en llamar las cosas por su nombre. Pero esta reunión también debe servir para que busquemos la mejor coordinación posible para atender a la población migrante. Yo agradezco los esfuerzos que ha hecho el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para tener herramientas financieras y de cooperación para atender a esa población migrante. Yo agradezco el liderazgo de todos los países que hacen parte del Grupo de Lima y agradezco que ya hay una coalición amplia de más de 50 países que al respaldar al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional han hecho historia con el más grande cerco diplomático que haya conocido América Latina en su historia reciente. Esta reunión es para que reafirmemos ese compromiso. Esta reunión es para que entendamos que las dictaduras no caen de un día para otro y que aquí no se trata de hablar solamente de si es más rápido o es más lento. Aquí se trata de mantener la perseverancia, la determinación y el sentido de responsabilidad de que estamos en el lado correcto de la historia para que Venezuela tenga el retorno a la esperanza. Esta situación que vivimos no es un conflicto geopolítico. Este no es una disputa de poderes. Esta es simplemente una acción de sentido común y de mantener los principios del multilateralismo, que tiene cero tolerancia con la corrupción, con los crímenes de lesa humanidad y con los flagelos que se han cometido contra el pueblo venezolano. Vengo como presidente de Colombia a acompañarlos en esta instalación para motivar que hoy
podamos dar un paso adicional con medidas concretas, con acciones concretas, y que hoy también le digamos al mundo que estamos unidos para defender al pueblo de Venezuela en la recuperación de su esperanza. Muchísimas gracias.